Buenos días, mi nombre es Diego Herrera, soy especialista líder en mercados financieros del Banco Interamericano de Desarrollo. En particular, trabajo todos los temas relacionados con regulación y supervisión financiera y más recientemente pues hemos venido iniciando un trabajo con redes, una red de sostenibilidad de reguladores y supervisores del sistema financiero. Y el trabajo que hacemos en conjunto con UNEP-FI creo que es un trabajo que suma para los objetivos del desarrollo de las finanzas sostenibles y verdes en toda la región. Yo quisiera primero compartir una visión muy rápida de la sostenibilidad en el sector financiero de manera global y yo quisiera hacerlo desde el punto de vista de los organismos reguladores supranacionales. En general, creo que las instituciones financieras se han venido enfrentando de manera reciente a dos grandes riesgos. Uno, toda la vertiente de los riesgos climáticos, incluyendo riesgos físicos y de transición, que ya son una realidad, que se materializan a través de la exacerbación de los riesgos, principalmente de crédito en el caso de los bancos, y los riesgos de mercado en los casos de los mercados de capitales, así como en la materialización de riesgos que llevan a siniestros y que obligan a que en el sector seguros haya que hacer pagos de esos siniestros. Por otra parte, pues hay también riesgos que son un poco más endógenos del sistema financiero, que están relacionados con los riesgos ambientales, sociales y de gobernabilidad, que esos riesgos están derivados de todas las acciones y operaciones de las instituciones financieras y de las externalidades sociales y ambientales, a menudo combinadas con el cambio climático. Estos riesgos generados principalmente por las instituciones financieras también pueden ser generados por los clientes y resultan de la interacción de la institución financiera de sus clientes con el sector financiero, y combinados con las externalidades negativas pueden generar aún mayores interacciones de riesgo climático, pueden amplificar a su vez los riesgos en el sector financiero. Para nosotros es muy importante desde el Banco Interamericano de Desarrollo, y sé que también desde UNEP-FI, que venían trabajando desde hace muchos años también en estos temas, poder apoyar a los reguladores y supervisores del sistema financiero. En ese sentido, agradezco esta invitación a UNEP-FI. Creo que es muy importante que nosotros trabajemos conjuntamente junto con los reguladores en el desarrollo de las regulaciones y las políticas públicas que nos lleven armoniosamente a poder manejar de manera exitosa los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, pero también los riesgos climáticos. Con esto y con esta breve introducción, entonces, voy a presentar a los panelistas del día de hoy y voy a hacerlo de una manera muy diplomática, empezando por las mujeres. Y en este sentido, pues tenemos a Mariana Escobar. Mariana es la persona a cargo del grupo de trabajo de sostenibilidad de la Superintendencia Financiera de Colombia. Mariana tiene más de 12 años de experiencia trabajando temas de inclusión financiera y de sostenibilidad en la banca. Ha trabajado en importantes instituciones financieras como consultora, inclusive también lo ha hecho en otras instancias del sector público como directora del Departamento de la Prosperidad Social en Colombia, y ha trabajado, entre otros temas, también algo que está muy relacionado con la sostenibilidad, que es el tema digital. Mariana también pues tiene importantes estudios en Boston y en la Universidad de Columbia en Nueva York. Mariana, bienvenida. Segundo, voy a pasarme rápidamente a el continente. También aquí tenemos a Ricardo Harris. Ricardo es el jefe de staff y director del Departamento de Regulación del Banco Central de Brasil. Desde allí, pues él ha venido liderando todos los temas relacionados con la agenda del Banco Central y específicamente en los temas de regulación, todos los temas de sostenibilidad. Él también ha sido un líder en todos los temas de trabajo de sistema de pagos,
de regulación prudencial, etcétera, etcétera. Antes de que él trabajara en el Banco Central, trabajó en varias instituciones financieras, trabajó en temas, por ejemplo, de mergers y acquisitions, entre otras. Ricardo tiene un MBA y la certificación CFA. Bienvenido, Ricardo, también. Y finalmente, pues tenemos a Marcos Mancini, que es asesor senior en sostenibilidad de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Él viene trabajando todos los centros financieros de la red de sostenibilidad. Entre otras cosas, Marcos maneja el secretariado del G20 para el Grupo de Estudio de Finanzas Sostenibles, y antes, pues, de trabajar en estos temas, estuvo a cargo como la cabeza del Grupo de Cooperación Internacional para UNEP Inquiry, que es una de las áreas importantes de UNEP. Ha trabajado, entre otras, con grupos financieros en México, y también, pues, ha liderado importantes iniciativas a nivel de bolsa, inclusive con índices relacionados con el tema de cambio climático y sostenibilidad, con una base inversora que ha crecido a 2 dígitos durante 5 años consecutivos. Y además, pues, fue la persona que estuvo a cargo del Comité de Sostenibilidad en la Asociación de Bancos de México. Le damos la bienvenida entonces a Marcos, y la idea, pues, es que tengamos hoy una conversación más que algo demasiado acartonado. Y quisiera empezar con las experiencias de los supervisores y de los reguladores, desde luego. Y directamente quisiera arrancar de nuevo con el orden muy diplomático con Mariana. Mariana, pues, es una persona que ha venido trabajando todos estos temas de manera incansable desde hace varios años, y ha venido trabajando una serie de políticas públicas. En particular, Mariana ha venido trabajando temas, entre otros. Pero quisiera preguntarte en esta ocasión, Mariana, por los riesgos sociales, ambientales y de gobernanza primero, y luego sobre los riesgos climáticos y el trabajo que han venido haciendo en la Superintendencia Financiera de Colombia. Y desde luego, en esa perspectiva también, ¿qué es lo que tú crees que se viene, sobre todo con los cambios que han hecho los organismos supranacionales de regulación? Gracias, Diego, y gracias, UNEP-FI, por la invitación a la superintendencia para compartir, pues, su trayectoria y su recorrido en estos temas. Específicamente, voy a empezar como por la última pregunta, y es cómo ha sido este recorrido. Yo creo que es muy importante notar que en Colombia el enverdecimiento del sistema financiero, si se quiere llamar de alguna manera, empezó desde el sector privado. En Colombia, en el 2012 se desarrolló un protocolo verde que de alguna manera empezó a sentar las bases para la integración de los asuntos ASG en las decisiones de inversión, muy ligado a los principios de Ecuador, claramente, pero ahí se sentaron las bases, se creó como una línea de la cual todo el sistema financiero decidió partir, ¿no? Adicionalmente, este protocolo se incluían otros 3 compromisos, además de la incorporación de los asuntos ASG, que era obviamente el tema de reducción de la huella, digamos, ambiental de sus operaciones administrativas, de sus edificios, sucursales y todo lo demás. Todo el tema que tenga que ver con divulgación y comunicación del avance de la implementación del protocolo verde, y pues también el diseño de productos. Dejé este de último, y la innovación de productos para movilización, porque ese fue el que llevó a la superintendencia a tomar la decisión de embarcar. No fue tanto el tema de riesgos, sino fue más el tema de productos. Veíamos, y yo creo que no está mal asumir que es parte de los logros del protocolo verde, y es veíamos un crecimiento de emisiones de bonos temáticos, especialmente verdes, en el mercado, liderado por el sector privado y en específico por la banca. Las 3 primeras emisiones y la mayoría de emisiones a la fecha de bonos verdes o de otro tipo de bonos temáticos ha sido liderado por el sector financiero, específicamente la banca como emisor. Y al ver este dinamismo y ese dinamismo que le estaba generando al mercado de capitales, pues la superintendencia decide embarcarse en estos temas. Ahora, ahí súper particular, Diego, tu pregunta sobre
los supervisores en realidad en el mundo empezaron a hablar de este tema de riesgo climático, pero cada vez más vemos que esto se va a ampliar, que no se va a caer en riesgos climáticos, ya empezamos a ir sobre el tema de biodiversidad. Entonces aquí pasa por decirlo así, lo que queremos promover desde los supervisores es un cambio de paradigma. Claramente en el mercado ya había un reconocimiento, especialmente de la banca, de lo que eran los asuntos ASG o los asuntos de sostenibilidad, como le dicen localmente, pero debíamos empezar como superintendencia a mandarles el mensaje sobre la gestión del riesgo climático, porque de alguna manera cambia el paradigma. Anteriormente, toda la gestión de los asuntos ASG era, de alguna manera, la perspectiva era cómo lo que yo estoy financiando impacta estos asuntos. Ahora lo que estamos viendo estos asuntos, cómo van a impactar mi negocio, ¿no? Entonces, debíamos introducir como supervisor este cambio de paradigma en la forma en la que se estaban discutiendo los temas al interior, y por eso empezamos a hablar de climate risk también. Y parte de lo que hicimos cuando empezamos este recorrido fue simplemente en la encuesta de riesgos y oportunidades, y siempre, yo esto lo he explicado en otras instancias, claramente incluimos elementos del protocolo verde, elementos de los SARAs o ESRMs, pero empezamos a incluir estos nuevos conceptos de riesgo físico, riesgo de transición. Ahora bien, cuando nos pasamos a otras industrias, que no es solo la banca, cuando ya hablamos desde la perspectiva de inversionista, no podíamos, digamos, de alguna manera ignorar que ellos tenían un rezago en la implementación e introducción de estos temas, de estos temas en sus procesos de toma de decisión. Entonces lo que decidimos hacer fue mantener de alguna manera este concepto que, si bien ellos reconocían de mercados internacionales, e incluirle o agregarle el concepto de climate risk. A la fecha que hemos hecho, digamos, en términos de integración, nos hemos enfocado mucho en inversionistas institucionales, de nuevo porque había un rezago, y con ellos hemos trabajado soft y hard regulation, o sea, regulación, digamos, voluntaria de alguna manera, alineamientos, pero también ya regulación que es obligatoria. Empezamos con una guía de buenas prácticas para la integración de estos asuntos en la toma de decisión de las administradoras de fondos de pensiones, que en Colombia son los principales inversores institucionales, y ya la implementación, que se dio en mayo de este año, terminó en 2 circulares, una que habla de los asuntos ASG como factores de riesgo y otra que habla de inversiones ASG como producto, porque creo que son 2 mundos que nosotros debemos dar claridad, y eso que hicimos con las circulares. Ya para finalizar mi intervención, y creo que lo mencioné ahorita, ¿qué vemos en el futuro? Claramente mucho más, primero, fortalecimiento, digamos, de la integración de estos asuntos en la toma de decisión por parte del inversionista institucional. En estas circulares, lo que nosotros primero quisimos hacer, y está muy ligado con los lineamientos de entes internacionales, es que esto fuera parte de sus políticas y de su estructura de gobierno y en las responsabilidades de las altas directivas. Así quedó en la circular, pero sabemos que después de eso empieza el diseño de sistemas y herramientas para hacer esta gestión, y yo creo que hacia allá se tiene que mover el mercado, y ahí hacer un énfasis digamos, hacer el énfasis en climate risk, porque creo que hay ya algunas herramientas que todos pueden usar, y yo creo que hacia allá va a empezar a ir el mercado. Si bien seguimos hablando de ESG, el tema de climate risk ya empieza a tener unas herramientas que permite hablar mucho más el lenguaje, digamos, cuantitativo en el proceso de toma de decisiones. Y por otro lado, el tema, como mencioné ahorita, de biodiversidad, que para mí es extremadamente, digamos, complejo, pero sabemos que es de suma importancia y que tiene un vínculo con cambio climático, eso no se puede ignorar. Y yo creo que ese también es uno de los siguientes pasos y una de las siguientes tareas que se nos viene a los supervisores cuando hablamos de asuntos ASG y no solo climáticos, y cuando hablamos en general de enverdecer los sistemas financieros. Excelente, Mariana, muchas gracias. Y creo que lo que comentas acerca del futuro y de lo que se viene, pues está muy enlazado también con lo que viene haciendo IOSCO y el Comité de Basilea, y las exigencias que han venido teniendo los FSAPs del Fondo Monetario y del Banco Mundial con los países que ya cada vez tienen más en cuenta los aspectos de riesgo climático y riesgos ASG. Paso rápidamente a Ricardo, y quisiera pues preguntarle a Ricardo algo muy parecido. Mariana está hablando acerca del cambio de paradigma. Brasil pues es uno de los países rectores de la región en estos temas ambientales, sociales y de gobernanza, pero también en los de riesgos climáticos. ¿Cuáles son esas políticas, Ricardo, que han implementado en el Banco de Brasil y que de alguna forma han permitido esa integración de esos riesgos al sector financiero?
Y también, más allá del proceso, sí ha habido, como lo mencionaba Mariana hace un momento, un cambio de paradigma en el sector financiero con los cambios regulatorios que ustedes han implementado. Buen día, Diego. Muchas gracias. Gracias por esta invitación para participar. Y bien, para hablar un poco de la historia sobre regulación del tema de ESG. Con la financiación brasileña deseo retrotraer por mucho más, se refiere al siglo pasado, la Constitución brasileña del 88 y la ley de delitos ambientales. A 10 años después crearon una base legal necesaria para responsabilizar a los proveedores, distribuidores de medio ambiente criminalmente por las asociaciones contra la naturaleza. Entonces, esta base legal trajo impedimento que corresponsabilizar a todos y civilmente por los daños causados por sus actividades de crédito especialmente. Entonces, este entendimiento que se tiene, que pavimentó los asuntos ambientales, que es una fuente de riesgo financiero, además de la percepción tangible de responsabilidad social comparativa. Entonces, ya en 1995, los bancos públicos brasileños firmaron un protocolo verde, que fue iniciativa y coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente. Y este protocolo fue voluntario para considerar los factores ambientales en la gestión de responsabilidad de activos y análisis de riesgo de inversión. Entonces, posteriormente, este protocolo fue extendido a otros bancos privados y la Federación Brasileña de Bancos en Brasil. En 2008 y 2009 fueron dictadas estas primeras normas y leyes específicas que nacieron. Fueron en forma relacionadas a algo estructural que empezaba a intervenir en el financiamiento ilegal de la Amazonía y Pantanal. Y en 2010 fue dictada una norma para que los bancos que brinden crédito agrícolas para desarrollar los trabajos relacionados a la agricultura. Finalmente, en 2014, el marco histórico en términos de regulación histórica en Brasil, con publicación de una resolución, pues fueron la 327. Entonces, esta norma fue que se inició durante la Conferencia de Naciones Unidas para Desarrollo Tributario y relacionado con el G20, y también con un proceso intenso de distribución de varias asociaciones clásicas y participantes del mercado y de organismos internacionales, etcétera. En resumen, esta norma determina las instituciones financieras de riesgo socioambiental, estableciendo su propia política de responsabilidad socioambiental. Las cuestiones financieras, ellas explicaron y fueron obligadas a observar esta política, marcando siempre a sus negocios y la relación que fue su gestión de riesgo. Entonces, completo, percibimos que necesidad con estos aspectos de esta norma que fueron entonces discutidos en la consulta pública de abril de este año, que va a ser una norma inclusive al final de este mes, y estas nuevas políticas de responsabilidad social, ambiental y climática, que son entonces riesgo climático a los dos anteriormente, que ya considerados por la Asociación Financiera Brasileñas, social y ambiental. Además de asistir que las corporaciones financieras exijan acciones objetivas que aseguren la efectividad de esta política. Entonces, fueron publicadas también este año, que marcó estas dos consultas populares, otra obligando a las instituciones financieras a divulgar informaciones sobre riesgos y relacionados a los aspectos sociales, ambientales y climáticos de una forma inspirada en la tercera fase, y que además va a incluir estos asuntos sociales y ambientales que deben ser protegidos, y otra consulta popular en la creación de un buró de crédito verde, que es una iniciativa también que va a ayudar mucho al desarrollo de títulos verdes para la agricultura brasileña. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Muy clara la presentación. Creo que los mecanismos de consulta pública
son una herramienta muy útil para entender la percepción del público respecto de las normas. Muchas jurisdicciones de la región las han venido adoptando y acogiendo de una manera más firme, y creo que permiten entender la percepción general de la adopción, de lo que va a ser la adopción de las normas, y creo que es un camino muy importante el que han hecho, sobre todo con una norma ambiciosa que incluye los riesgos ambientales, sociales y climáticos, y creo que es un gran camino a seguir por los demás países de la región. Muchas gracias, Ricardo, por la respuesta. Paso rápidamente a Marcos. Marcos, para nosotros pues es muy interesante ver la dinámica que ha venido teniendo el G20, y recientemente se ha creado, se ha elevado un grupo de estudio, un grupo de trabajo de finanzas sostenibles en el G20. ¿Qué nos puedes contar sobre ese grupo de trabajo y cómo los países de América Latina y el Caribe pueden beneficiarse de los resultados de ese trabajo? Porque el G20 suena como algo que está por allá muy lejos, y muchas veces es difícil aterrizar los conceptos de ese G20 a lo que sucede en nuestra región. Mil gracias, Diego, y muchas gracias a Pai también por la invitación. A ver, quiero tocar por ahí o tomar un par de temas que comentó Mariana en cuanto a este cambio de paradigma y esta pregunta tuya de cómo se baja un proceso político que por ahí muchos países de la región no están participando. Entonces, por un lado, en cuanto al cambio de paradigma, haciendo un poquito de historia, ¿no? El G8 en su momento, en la crisis financiera de los 90, se decide establecer el G20, porque se ve que el G8 no incluía a todas las economías que necesitaba incluir. Y en el 2008, el G20, ya constituido G20, empieza a tener esta cumbre de líderes, ¿no? Que es cómo termina el G20 hoy en día. Temas de finanzas sostenibles en el G20 se han venido viendo a lo largo de los años. Al final de cuentas, el G20 apoyaba los objetivos de desarrollo del milenio previos a la Agenda 2030, pero muchas veces separados, ¿no? Para los que conocen la estructura del G20 saben que está el track de finanzas, y el track de desarrollo, el track de Sherpas. Entonces es interesante cuando se establece este grupo, que se establece en fines del 2015 para la presidencia china como grupo de estudio de finanzas verdes. El grupo continúa hasta la presidencia argentina, donde se expande el mandato finanzas sostenibles, reconociendo que hay que incluir temas, otros temas más allá de los ambientales. Después te diría, por un contexto internacional, el grupo entra en pausa por 2 años y se restablece bajo la presidencia italiana, porque se ve un valor en conectar, amplificar e identificar aquellos vacíos de agenda en lo que es este ecosistema de finanzas sostenibles que evolucionó. Si uno ve cuando empieza el grupo en el 2016 a la fecha, cambió completamente el ecosistema, ¿no? En finales del 2017 surge la red de bancos centrales, la NGFS. Fines del 2018, principios del 2019 surge la coalición de ministros de finanzas. Muchas redes, la red de IOSCO también surge en el medio. Entonces, hoy en día el grupo, te diría, juega un rol muy distinto al que jugó en un inicio. Se han estudiado muchos temas
China se estudió temas de Green Banca Verde, bonos, el rol de inversionistas institucionales, análisis de riesgo, información en el 2017, en el 2018 temas de mercados de capitales. Hoy en día te diría el grupo juega un rol de un complemento de coordinación a nivel internacional y un rol de complemento político a muchas de estas redes. El grupo, como bien dijiste, cambió de un grupo de estudio a un grupo de trabajo. Eso significa que que tiene un poquito más de dientes, digámoslo así, que puede dar recomendaciones de un carácter más político y que tiene una mayor permanencia dentro del G20. Y esto es importante por uno de los mandatos que se le dio al grupo. El grupo tiene dos entregables grandes para este año. Uno es lo que llamamos el reporte síntesis, que viene de estudiar 3 temas en particular, toda la agenda de reporteo de sostenibilidad, herramientas para alinear los objetivos de las inversiones a los objetivos de sostenibilidad, ese es el segundo tema, y el tercer tema es cómo alinear las operaciones de las instituciones financieras internacionales a París y la Agenda 2030. Esos 3 temas se condensan se sintetizan en el reporte síntesis, valga la redundancia, y el segundo gran tema, o el segundo gran entregable, es una hoja de ruta para el G20 en materia de finanzas sostenibles. Y aquí toco este tema del cambio de paradigma y por el cual mencionaba un poco esta evolución del G8, G20, cumbre de líderes. El mandato no es para hacer una hoja de ruta para el grupo, no es para hacer una hoja de ruta de finanzas sostenibles para el Sustainable Finance Working Group, es para hacer una hoja de ruta de finanzas sostenibles para el G20. Y en el G20 los temas de finanzas sostenibles se ven en el track de desarrollo y se ven en el track de finanzas. Y el grupo entonces hoy funciona un poco como el vínculo entre ambos tracks y esto es importante justamente porque para este cambio de paradigma, Mariana mencionaba temas de biodiversidad, por ejemplo, para temas de riesgo climático, sabemos hoy que es muy importante el tema del precio del carbono. Para temas de biodiversidad va a ser muy importante temas, por ejemplo, como cambio del estatus legal de la naturaleza o consideración de ecocidio como un crimen penable. Y todos esos temas por ahí no se ven naturalmente en el track de finanzas del G20, que está abocado más a temas de estabilidad financiera y macroeconómica, pero sí se podrían ver como un complemento natural dentro del track de desarrollo por ministros de Ambiente. Entonces, creo que a nivel de gobernanza internacional se está viendo mucho más este vínculo entre ambos tracks. Ahora, dentro de Latinoamérica, obviamente se tiene, hay 3 países, son miembros del G20. Esa agenda, yo digo que tiene siempre externalidades positivas, sino los que hemos vivido el desarrollo de esta agenda en Latinoamérica, el protocolo verde de Brasil dio origen en cierta forma a otros protocolos en la región. El protocolo en México de sostenibilidad de la banca en México, del cual me tocó ser parte, se empezó un poco mirando lo que estaba haciendo Brasil y lo que había hecho Colombia. De la misma forma, las políticas que hoy se implementan por la agenda que lleva el G20 va a tener repercusiones en la región. Además, te diría que
esta agenda de finanzas sostenibles es una agenda que se está llevando también muy activamente desde APEC, donde tenés otros países en Latinoamérica, como Perú y Chile, que están muy involucrados en esa agenda. Entonces, si no es a través de la agenda del G20 de finanzas sostenibles, también puede ser a través de la agenda de APEC de finanzas sostenibles que uno vea también que estos temas se muevan en la región. Excelente. Sí, yo creo que es muy importante el aterrizaje de los temas a la región y de los problemas verdaderos que tenemos en la región comparados con los problemas de países un poco distintos o más desarrollados. Entonces, con esto vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, entonces seguimos con nuestro siguiente tema, que no es un tema menor y es el tema de seguros. En los últimos 2 años, IAIS, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, que además tiene sede en el Bank for International Settlements, sede también del Comité de Basilea, y el Foro de Seguros Sostenibles, ellos emitieron un documento para solicitar a los supervisores integrar los riesgos climáticos dentro de su agenda. El documento pues básicamente trae una serie de preguntas que los supervisores se deben responder acerca de estos riesgos climáticos, de cómo incorporarlos, por ejemplo, en los temas de las primas, inclusive en las reservas técnicas, y cómo hacer la identificación, medición y supervisión de esos riesgos, también, entre otras, para el pago de los siniestros. Es muy interesante la agenda que ha venido haciendo IAIS, y precisamente, Mariana, quería preguntarte cuál ha sido la visión de la Superintendencia Financiera de Colombia respecto del documento y qué se espera de las instituciones supervisadas frente a la incorporación de esos riesgos climáticos dentro de su medición de riesgos, dentro de sus sistemas de medición de riesgos. Gracias, Diego. Pues primero, y como tú bien lo mencionaste, creo que ya nos vienen desde hace ya varios años de alguna manera preparando para este documento. Ya había publicado junto con el Sustainable Insurance Forum 2 papers que de alguna manera nos empezaban a preparar y pavimentar el camino para lo que sería ese application paper que digamos que de alguna manera resume los otros dos, las discusiones preparatorias que estaban en los otros dos, y de alguna manera fortalece y ya crea como unas instrucciones mucho más claras. ¿Qué vemos nosotros, digamos, o cuál es la perspectiva de nosotros? Primero, para países como Colombia, todos estos procesos, digamos, en estos mercados debe ser gradual. Debe ser una implementación gradual para darles tiempo a ellos de prepararse, entender e incorporar esto no solamente en un área de sostenibilidad, sino de manera transversal en todas las áreas de unas organizaciones, digamos, tan complejas como pueden ser las compañías de seguros que como todos sabemos, pues tienen, se ven de alguna manera expuestas a estos riesgos por diferentes frentes, a través obviamente de los tenedores de las pólizas de sus clientes, pero también a través de sus inversiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues crea como hay que empezar a incorporar esto de manera gradual. ¿Cómo vemos nosotros en Colombia que puede ser el proceso idóneo de implementación? Yo creería que lo primero es empezar con la solicitud de información y con gobernanza, como lo mencioné anteriormente. Lo que nosotros hemos hecho como superintendencia, que está de alguna manera alineado al application paper que publicaron, es empezar a mirar cómo empezamos a solicitar información. Nosotros en ese sentido lo hemos hecho en 2 frentes. Primero, empezamos a solicitar información a través de lo que ahora es una encuesta bienal de riesgos y oportunidades frente al cambio climático. Esta encuesta bienal de alguna manera está separada, estructurada por industria, porque como superintendencia nosotros supervisamos diferentes industrias, pero lo segmentamos por industria, y para la industria aseguradora, para las compañías de seguros, hicimos preguntas súper particulares sobre la percepción de su exposición, tanto desde la suscripción como de la inversión a los riesgos climáticos, cómo ha sido la integración de estos temas. Se han hecho ejercicios
buenos prospectivos o no, cómo ven su rol como expertos de alguna manera, por lo menos en la gestión de riesgos físicos. Y también hicimos preguntas súper particulares, por ejemplo, en Colombia frente a la niña y el niño, que son dos de los impactos o riesgos físicos más importantes derivados del cambio climático para nuestra región. Y ahí empezamos a ver información y a triangular la información que ellos nos proveían. El segundo frente de trabajo que venimos trabajando, digamos, con ellas fue a través de la expedición de la circular de una norma, ¿no? Si bien esta norma también es la norma que les mencioné intencionalmente, también cubría principalmente las administradoras de fondos de pensiones. Ahí empezamos a preguntarles o a solicitar, instruir a las compañías de seguros que empezaran desde una perspectiva muy de comply or explain, que empezaran a comunicarnos o a contarnos cómo o si ellos estaban incorporando los asuntos ASG climáticos en su toma de decisiones de inversión. Ahí nos enfocamos mucho en inversión y si esto estaba o no incluido en su política de inversión. De nuevo, estos pasos responden a un poco lo que veíamos en el estado del mercado, donde apenas estábamos iniciando con conversaciones y donde estas recomendaciones tienen que ser incorporadas o integradas en el marco regulatorio de supervisión de manera gradual. Ahora bien, para una autoridad de supervisión, tener un documento como el publicado, este application paper, de alguna manera se vuelve una hoja de ruta que nosotros consideramos y esperamos seguir. Excelente, sí, yo estoy de acuerdo con lo último que dijiste. Creo que, insisto, desde que abrí este diálogo, creo que el rol de las agencias supranacionales de regulación es fundamental, porque efectivamente ofrecen un lineamiento y una hoja de ruta a seguir para los distintos actores y especialmente para supervisores y reguladores. Con esto, muchas gracias, Mariana. Paso rápidamente a Ricardo. Ricardo, hace un momento cuando estuviste hablando acerca de lo que había hecho Brasil y de las bases legales, comentaste acerca de la resolución que se emitió en 2014 y que fue la base para el resto de acciones regulatorias que ha venido tomando el Banco Central de Brasil. Creo que sería importante escuchar de tu parte cuáles han sido los principales resultados o el balance de esa gestión, de esa emisión de esa primera norma, y cómo ha sido esa adopción por parte de las instituciones financieras y si ha ayudado o no a la mitigación de los riesgos sociales, ambientales y climáticos. Muy bien. Usted comentó, el Banco Central de Brasil fue pionero entre los bancos centrales en 2014, cuando estableció esta reglamentación y nuestros aspectos sociales y ambientales, nuestra estructura de gobernanza, de riesgo también, como conducen sus negocios. Este pionerismo trajo una mayor atención al asunto dentro del sistema financiero y ayudó a promover la cultura de sostenibilidad y estimular procesos de mitigación de riesgos sociales y ambientales. Esta regla de 2014 llevó a las instituciones para divulgar a parte externa información y principios de directrices adaptadas de sostenibilidad y actuar también de forma perspectiva. Ejemplo de esto son las iniciativas de tribulación con entidades y por asociaciones de bancos que surgieron después, que fue publicado posteriormente. Este pionerismo por parte del regulador también trajo algunos desafíos para la actuación y la previsión para el Banco Central del Brasil, que tuvo que adaptarse a los procedimientos, metodologías de actuación. En el 2014, por cuenta de su carácter y poco prescriptivo, fueron implementadas de forma heterogénea por el sector financiero. La diversidad y de actuación desde estas consideraban los bancos grandes y medios establecieron estructuras más complejas compatibles con autoridades con los asuntos de productos y servicios.
Esta consulta popular que el Banco Central publicó últimamente aborda principales puntos identificados en este primer ciclo de supervisión de esta regla y trae también avances alineados a asuntos nacionales y también en el tiempo, también especialmente con desdoblamiento de acuerdo a otros países y los posibles impactos de los cambios climáticos en el sector financiero. Los principales ajustes que nosotros estamos proponiendo en esta norma son primero la mejor segregación y definición de riesgos sociales y ambientales, ejemplos muy claros de eventos relacionados con cada uno de ellos, y inclusión implícita a riesgo climático y asunto normativo y también eventos relacionados con riesgos climáticos físicos y riesgo climático de transición. Y aplicación a estos tres riesgos hay requisitos ya establecidos a los demás riesgos tradicionales, crédito, mercado, operacional, liquidez, como por ejemplo declaración de típico riesgo o de estrés, y también sobre asuntos de negocios. Estos nuevos requisitos es importante resaltar que mantienen un principio de proporcionalidad. Estos son más robustas las instituciones mayores y más complejas. Y en cuanto a las definiciones menos complejas, tienen que cumplir requisitos simplificados con prudencia. Gracias, Ricardo. Sí, sin duda alguna, la definición de los riesgos y la definición de los eventos es clave para la identificación y medición de los mismos. Lo estamos viviendo haciendo un ejercicio de riesgos sistémicos con 4 países y creo que ese es el punto más relevante. Paso rápidamente a Marcos, nos quedan 10 minutos para esta conversación. Le pediría a Marcos que fuera muy rápido con su respuesta y esencialmente nos vamos a enfocar en los impactos y la forma en que los países de la región se pueden anticipar, a todo lo que han venido haciendo los grupos de trabajo del G20 y también lo que han venido haciendo grupos como los que mencionaste hace un momento, Marcos, el NGFS, el grupo de IOSCO, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer y cómo pueden colaborar las instituciones financieras y los reguladores al futuro? Muchas gracias, Diego. A ver, ciertamente seguir la agenda de G20, de APEC y de distintas redes, ya sea a nivel global, regional o local, como la NGFS, la coalición Redes o el CIF, es un buen comienzo para las instituciones del sector privado, pero también recordar que hay muchas redes en el sector privado que avanzan y muchas veces han avanzado esta agenda antes que los reguladores. Mucha de esta agenda ha sido impulsada por el sector privado. Entonces, yo creo que en cuanto a la discusión o la participación y el diálogo con el sector público, me parece que estas redes juegan un papel fundamental, ¿no? UNEP-FI con PRB, los principios de banca responsable, los principios de inversión responsable, el TNFD, que es el Task Force para biodiversidad, que estaba mencionando antes, y muchas de las mismas redes que tienen, que son más financieras, y a las que pertenecen muchas instituciones financieras de Latinoamérica, el IIF, por decir una, pero también la FIAB, la misma FELABAN, todas estas redes de instituciones financieras ya han adoptado la agenda de sostenibilidad. Me parece que a través de estas redes se puede impulsar mucho la agenda. De hecho, se ha impulsado en muchos países muchas iniciativas que han surgido del sector privado. Algo que mencionaría para cerrar es la regulación en estos temas. Es regulación que está emergiendo, es regulación nueva. Y en muchos aspectos
todavía no sabemos el impacto que ha tenido esta regulación en distintos países. Y ahí creo que las agencias internacionales o los multilaterales de desarrollo tienen que jugar un papel para poder evaluar la legislación que se está poniendo para tratar estos temas. Perfecto, Marcos, muchas gracias. Yo quiero terminar con una ronda muy rápida. Cada uno tiene 1 minuto para hablar de uno de 2 temas. Así se los voy a poner. Uno es riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Y el otro tema es riesgos climáticos. Y les quisiera preguntar por qué ven que viene a futuro en cualquiera de esas 2 categorías. Y voy a empezar al revés, rompiendo un poco el orden por Marcos. Y voy a cerrar con Mariana. Bueno, en el G20 te diría, la frase es clima primero, climate first. Y así se está tratando a nivel de foros internacionales, a nivel de IOSCO, a nivel del IFRS. Ahora, seguido a eso, vienen todos los otros temas. Entonces, yo diría riesgos de ESG, porque hay una gran preocupación en el G20 y en otros foros internacionales, sobre todo el tema no solo de greenwashing, sino de ESG, SDG washing. Excelente. Ricardo, ¿cuál es tu perspectiva desde Brasil? Disculpe, mi computador está un poco mal aquí, no está funcionando bien. Un momento solamente. Puede pasar para que hable Mariana primero y después hablaré en la secuencia para no trabar. Mariana, adelante, por favor. Claro que sí. Bien particular la respuesta de Marcos. Es imposible no reaccionar. Creo que parte de lo que nosotros acá encontramos localmente, digamos por lo menos en Colombia, y yo asumo que en ciertas discusiones que he estado en la región, es que ellos hablan de ESG first. Digamos, de nuevo, puede ser un tema del legado, de lo que tradicionalmente se ha venido hablando, pero ellos no separan ESG climático, ven claramente lo climático como un subset de la E, y de alguna lo que uno ve que el mercado solicita es mantengamos los 3 temas, tanto en temas de divulgación como en integración. Yo que veo hacia el futuro una claridad frente a los temas ESG, una mucha mayor claridad, o propender por una mucha mayor claridad de qué estamos hablando cuando hablamos de ESG, porque con climas lo tenemos cubierto, pero con ESG no está tan claro, y yo creo que ese es el siguiente paso, siguiente frontera para desarrollar mercado y para que esto sea incluido desde la perspectiva de riesgo. Excelente, estoy de acuerdo. Ricardo. Ya. Gracias, Diego. Yo creo que el cambio climático sin duda es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos. Para los bancos centrales, creo que especialmente lo relacionado al desarrollo sobre tecnologías y dimensión y herramientas como test, análisis de escenarios y cambio climático es bien diferente. Para el asunto financiero es bien difícil de modelar. Entonces tiene no tiene una certeza y no ayuda mucho para mirar para las pérdidas en el pasado, y también tiene un potencial de desencadenar efectos sistémicos, muchas veces no lineales, impactos mucho mayores y diversos que otros cambios estructurales, y también en general son reversibles. Y para dejar a una agenda más difícil, tenemos todavía una dificultad muy grande en datos consistentes, comparables, con buena granularidad y confiables. Entonces, pero la buena noticia es que esta cuestión
topa un poco la agenda en diversos foros internacionales y el asunto está siendo trabajado y que nosotros vamos a llegar a una buena solución. Bueno, con esto cerramos el panel. Creo que ha sido una discusión muy interesante, diferentes puntos de vista y sin duda alguna lo que viene para la región es muy interesante en materia del cambio regulatorio, específicamente para ESG. Se espera que IOSCO emita algo para mediados del 2022, cambio regulatorio para bancos hacia finales del 2022. Y lo que ha venido haciendo ICE pues nos revela que muy probablemente van a haber cambios regulatorios en los próximos años, entonces la mayoría de sectores van a estar cubiertos por una regulación, empezando por la revelación ESG. Con esto muchas gracias y de nuevo gracias a UNEP-FI por la invitación y sigan con el siguiente panel. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.